A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Como les habíamos mencionado la semana pasada, vamos a empezar a revisar una serie de patologías, una serie de enfermedades vinculadas con la salud mental desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, que de una u otra manera pueden verse agravadas por la situación de pandemia que atraviesa el mundo. El miedo a contagiarse, la posibilidad de contagiarse de una enfermedad que potencialmente pueda resultar mortal para un porcentaje de la población, pues ha provocado agravamiento en varias entidades psiquiátricas que padecen las personas. Entonces vamos a ir revisando cómo y por qué puede haber sido este agravamiento en enfermedades como las del trastornos de ansiedad. Y vamos a empezar con fobias. Sí, ¿Qué son las antes de empezar en eso, yo sí quisiera decir que algunas se han agravado, se han exacerbado, pero ha habido una serie de casos nuevos también, es decir, que ha sido un detonante, ha sido el pretexto final para que empiece, se presenten este tipo de trastornos por primera ocasión en algunas personas. En otras sí, pues ya una exacerbación de los antecedentes que tienen ya. Claro, de seguro para mucha gente este fue el detonante del aparecimiento de nuevas patologías que estaban seguramente encubiertas o todavía no debutaban hasta que existieron las condiciones para que esto se dé. Exacto. Si ya no fueron capaces de enfrentar de una u otra forma las nuevas condiciones. Hay mucha gente que cree que el hecho de estar ahora temiendo salir a la calle, tener contacto incluso con familiares, es una fobia. Yo no creo que eso sea una fobia, pero podría parecerse de una manera u otra. Podría parecerse si se dan ciertas situaciones. Es decir, globalmente, ¿qué entendemos por una fobia? Un estímulo que produce ansiedad, pero que está presente, que se produce la ansiedad solo en esas condiciones. Entonces, tenemos clásicas situaciones, ¿no? Entonces, una fobia a la oscuridad, una fobia a estar en espacios reducidos. Entonces, la persona se pone ansiosa, pero solo en ese tipo de situaciones. Desde ese punto de vista, tal vez se podría encontrar una similitud, un parecido con esto que tú mencionabas respecto a al temor al contagio, ¿no? Claro, la fobia, la definición de fobia es un miedo irracional y desproporcionado a una situación de carácter social o en relación a un objeto o una sustancia, elemento que existe en la naturaleza. Este puede ser animal, mineral, vegetal, Vegetal, humano. lo que sea, ¿no? Entonces, Sí. un miedo desproporcionado e irracional a esas circunstancias. Entonces, miedo a la oscuridad, como tú dices, miedo a la sangre, miedo a las alturas, miedo a las ratas, miedo a las arañas, miedo a las aves, miedo a lo que sea. Ahora, para que esa entidad se considere una fobia también que amerite tratamiento o preocupación, debe afectar la vida laboral, social, familiar de las personas. Si es que yo tengo miedo al escarabajo rojo del Gobi, las posibilidades de que en mi vida me encuentre con el escarabajo rojo del Gobi son absolutamente mínimas, ínfimas o ninguna. Entonces no necesitaría tratarme. Pero si yo tengo miedo a, qué sé yo, a la sangre y trabajo en un hospital, eso sí afecta directamente a mi vida.
Entonces, también eso uno tiene que evaluarlo desde el punto de vista ah, clínico para poder decir es una fobia que amerita tratamiento o no. Claro, pero si es una cosa así media etérea, como tú mencionas, del escarabajo de un sitio desértico, no es tampoco que la persona está pensando en eso, que tiene eso y que cuándo se va a encontrar con eso. En cambio, sí hay otras situaciones en las cuales la persona está temiendo o está evitando ciertos estímulos que le puedan llevar a enfrentarse con ese tipo de miedos irracionales. Yo creo que por Entonces, ahí podríamos. ahí, ahí podríamos decir que ciertas personas con una tendencia a desarrollar una ansiedad fóbica sí pueden estar desarrollando esta fobia a tener contacto con otras personas porque tienen miedo a contagiarse del COVID. Claro, eso sí, pero si es que están repetidamente con ese pensamiento y con actitudes, con conductas evitativas más que nada, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos Eso, 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 problemas. eso caería dentro de la descripción como evitación fóbica. Es decir, Exacto. evito salir a la calle o evito tener contacto con personas que no son de mi núcleo íntimo familiar porque tengo temor a que me contagie del COVID. Entonces, eso sí es una conducta de tipo fóbico en relación a la enfermedad, pero lo que estoy evitando es salir de la casa y estoy evitando tener contacto con otras personas. Por lo tanto, es una evitación fóbica del objeto fóbico que sería la enfermedad. A ver, ahí tengo alguna duda. A ver, se nos ha desarrollado y creo que muy bien hecho una campaña de prevención en el cual se nos está repitiendo constantemente, salga lo menos posible o no salga tales y tales medidas de bioseguridad. ¿Qué tanto el cumplimiento de eso podemos decir que se está transformando en una evitación fóbica o simplemente estamos pues cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Ahora, la cosa de salga sin protección es lo que tendría que evitarse, ¿no? Claro. Salga con una mascarilla adecuada, salga y mantenga un distanciamiento social. Eso sí, yo creo que no está en contra de las medidas de salubridad para evitar los contagios. Salga y evite lugares en donde haya aglomeraciones de gente, salga y evite lugares en donde no haya ventilación y haya un grupo de gentes en número exagerado, pero salga y tenga contacto con la naturaleza, salga y haga un poco de deporte, salga y tome sol, yo creo que es adecuado más bien. Sí, esas son medidas que son más bien benéficas, pero si la persona evita con ese miedo, con ese temor desproporcionado, irracional, porque por ejemplo tú dices, salga a un parque, habrá a tal hora 20 gentes en el parque, y si eso le causa temor, si le causa miedo, si es que se pone angustiado por eso, sí sería ya un comportamiento, una evitación fóbica, un Fóbico. comportamiento fóbico, Sí, ¿no? sí, y esa es precisamente una de las cosas que en personas con tendencia a tener fobias, que pueden ser fobias sociales o fobias a enfermar, pues se van a ver agravadas. Sí, sobre todo yo diría la fobia a las enfermedades, que es difícil decir qué tan común es, porque de estudios epidemiológicos de estos pues, son difíciles de hacerlos, ¿no? Mucha gente tiene oculto, tiene en reserva ese tipo de temores, entonces no podemos saber qué tan frecuentes pueden ser. Pero sí creo que por el tema que estamos atravesando, es una de los temas fóbicos, diría, o parecidos a las fobias, que con más frecuencia lo estamos viendo, ¿no? Ahora, existe otro trastorno de ansiedad que es el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual uno de las características que puede darse en este trastorno, en el cual la obsesión, es decir, un pensamiento, una idea o una imagen, está persistentemente metida en la cabeza de las personas y esta genera ansiedad, podría ser justamente la de los gérmenes. Es muy común
dentro de las obsesiones, las personas que tienen miedo a tocar cosas que tengan gérmenes y luego de tocar estos gérmenes, la compulsión de estas personas es ponerse alcohol o lavarse. Entonces, ese tipo de conductas obsesivo-compulsivas también se van a ver agravados ahora con la pandemia. Sí, yo creo que ese es un ejemplo bastante más claro, ¿no? Entonces ya hay el trastorno, ya hay el pensamiento disruptivo, repetitivo sobre me contagio, no me contagio, y hay las conductas compulsivas. Entonces yo creo que en eso sí, la situación actual sí me da la impresión de que ha agravado ciertos cuadros, ¿no? Y además con un pequeño añadido que el paciente pues dice, si yo desde antes ya tenía esto, a lo mejor ha aumentado en intensidad, en frecuencia, por decir algo, el lavado de manos, pero también está en relación con la realidad que está viviendo. De ahí el pensamiento como que empieza a no ser tan irracional ni tan disruptivo como suele ser en el clásico trastorno obsesivo, ¿no? Por eso te digo, la situación está inclusive modificando la forma de presentación de estas patologías. Y yo tendría que mencionar también el trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad en la cual las personas están preocupadas de dos o tres cosas simultáneamente, y ahora una de esas cosas permanentemente va a ser la posibilidad de contagiarse de un virus que potencialmente podría ser mortal. Entonces, se ha añadido o es uno más de los componentes de preocupación constante de las personas que padecen un trastorno de ansiedad generalizada. Sí, porque ese no, evidentemente no lo teníamos, ¿no? Entonces sería una forma nueva, con las mismas características de los pensamientos, de los temores que se dan en ansiedad generalizada, pero con este contenido, esta temática que sí sería diferente y que a lo mejor se está volviendo más frecuente. No diríamos predominante, pero sí bastante más frecuente que las otras que clásicamente las veíamos. Tú en este periodo, ¿has visto estos pacientes con estos agravamientos de estas tres entidades que acabamos de revisar, que son las fobias, que es un miedo desproporcionado e irracional, las obsesiones, que son ideas, imágenes o pensamientos que se meten en la cabeza y que generan ansiedad y que nos es difícil de desechar hasta que hacemos algo para que se vaya? Por ejemplo, la contaminación después de tocar cierto tipo de objetos me genera ansiedad y esta ansiedad disminuye si voy y me lavo las manos o me pongo alcohol. O la de trastorno de ansiedad generalizada en donde hay 3 o 4 o 2 pensamientos que generan ansiedad permanentemente y uno de estos puede ser el miedo a contagiarse, que creo que son tres de las entidades que yo al menos he visto que se pueden agravar en las personas que tienen ya de base una predisposición a tener ansiedad en forma más exagerada. Sí, yo creo que eso sería, creo que estoy de acuerdo en eso en relación con el, sí, pero también creo que ha habido un rebrote o un aumento de trastornos adaptativos con ansiedad importante por las condiciones que hemos tenido que estar en cuarentena, por ejemplo, o con las restricciones que tenemos actualmente, ¿no? Ya no serán tan severas, pero que de todas maneras hay actividad normal o como la teníamos antes al menos. Entonces también creo que eso a lo mejor no lo veíamos con tanta frecuencia o no se consultaba con frecuencia, pero ahora sí se lo está viendo, ¿no? Sí es más evidente ese tipo de ansiedades. Es que estaba narrando la situación de un paciente que ha tenido que ser hospitalizado y ha sido enviado a la unidad de cuidados intensivos y ha recibido una respiración asistida por intubación. Ese paciente, de una manera u otra, con una experiencia cercana a la muerte, separados de la familia, sin contacto, de una manera u otra está experimentando una situación traumática. Entonces, me imagino que muchos de estos pacientes, no todos, pero muchos de estos, van a tener la experiencia
postraumática como un trastorno de estrés postraumático. Ese es el planteamiento. Es Y muy probable. yo no he visto ningún paciente, pero al parecer esa es una de las secuelas de haber estado sometido a respiración asistida. No he visto en esas condiciones, pero sí he visto dos pacientes que han estado contagiados de COVID, han tenido cuadros medianos y que los han hecho con cuarentena, han salido sin mayor complicación. Pero inclusive en esas condiciones que al parecer uno diría, bueno, no ha sido muy grave, han desarrollado manifestaciones de ansiedad, ¿no? Alteración del sueño, ansiedad permanente todo el día y temor más que nada a reanudar sus actividades y temor a haber quedado, duda de si haber quedado o no absolutamente sanos, o si es que se ha erradicado o no la enfermedad. No he visto pacientes que hayan estado entubados, pero estos dos pacientes que, habiendo padecido, que hay muchísima distancia con lo que tú planteas, pues, pero sí tienen ese tipo de reacciones. Y completando, yo decía, completando todos la revisión de todos los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico que se presenta en personas en situaciones en las cuales de una manera u otra su integridad física o psíquica o económica, en fin, se ve afectada o está en riesgo. La respuesta de crisis de pánico puede ser una de las respuestas que se observen. Y sí he observado 2 o 3 casos de pacientes que al haber estado en contacto con personas que después se supo que estaban con COVID, que eran positivas, que tenían un resultado de PCR positivo, después de enterarse de que estuvieron en contacto con esas personas, desarrollan una crisis de pánico, un ataque de pánico, que pues no todo el mundo lo va a tener. Mucha gente va a tener un incremento de sus niveles de ansiedad hasta que sepa si está contagiado o no. Pero algunas personas van a desarrollar ataques de pánico. ¿Eso has Claro, observado en este tiempo? ya sería un cambio. En un paciente sí que sería un cambio cuantitativo. Ahora, el paciente tenía antecedentes, había hace unos 4 o 5 años recibido un tratamiento justamente para ataques de pánico, con muy buena respuesta y con una evolución bastante buena. Pero ante esta situación que justamente con la que tú mencionas, el riesgo de haber tenido contacto con alguien contagiado hizo que prácticamente de inmediato, en cuestión de horas, a los 4 o 5 años vuelva a desarrollar un ataque, una crisis en sí. Claro, porque un estímulo, un estresor bastante fuerte, ¿no? Entonces, como resumiendo, podríamos decir que prácticamente todos los trastornos de ansiedad, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, todos estos pueden haberse visto agravados o haber sido debutados en este periodo de pandemia. Exactamente, sí creo que esa es una observación que tiene mucho de real y que es lo que estamos viendo actualmente y posiblemente lo sigamos viendo por largo tiempo más todavía, ¿no? Hasta que la situación cambie. Yo le añadiría un poco que si bien no están estrictamente en las clasificaciones como trastornos clásicos de ansiedad, estos trastornos adaptativos, ¿no? Que también han generado notable ansiedad por los cambios que han tenido que hacer en sus rutinas, en su estilo de vida. Sí, los cambios adaptativos que ha tenido que sufrir, pues, la mayoría de las personas, ¿no? Dejar de trabajar o verse obligadas a trabajar en situaciones en las cuales potencialmente podrían contagiarse, que es muchos de los servidores sanitarios que de una manera u otra, quieran o no quieran, han tenido que seguir trabajando pese al riesgo de contraer una enfermedad como estas, o otras personas que ya extrañan poder salir de su casa y salir a trabajar en una manera normal como antes lo hacían, y no confinados a la casa. Y los estudiantes que de golpe prácticamente tengan que modificar sus modos de estudiar y de aprender,
que es manera virtual y dejar lo presencial y la compañía de amigos y de profesores. Claro, eso ha sido un cambio tremendo para sobre todo adolescentes, y no solo adolescentes, creo que para muchos estudiantes. No ha habido ese intercambio social, esa interacción social, inclusive eso, el desarrollar esos sentimientos de compañerismo, de hacer las tareas en conjunto. Pues eso yo sí creo que es un cambio importantísimo que evidentemente ha generado ansiedad. A lo mejor sí hay gentes que se han sentido bastante más cómodas, ¿no? A un rato mencionaremos ciertos rasgos de personalidad que podrían haber estado más cómodos en estas situaciones. Yo creo que les dejemos a los amigos televidentes con la inquietud de que la próxima semana toparemos estos temas de adaptabilidad a esta situación que nos ha tocado vivir. Muy De acuerdo, buenas me parece tardes. muy oportuno. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Los esperamos nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental.